Explorando el capitalismo desde la mirada de John Maynard Keynes, por John Mario Baena, Luz Karime Romero y Minelcio Osorio, estudiantes de sexto semestre de Contaduría Pública de la Universidad de Antioquia. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast sobre capitalismo. Hoy exploraremos la visión única de uno de los economistas más influyentes del siglo XX, John Maynard Keynes. Hoy nos sumergiremos en su semblanza, en sus ideas sobre capitalismo y cómo éstas han moldeado e influenciado nuestra comprensión económica moderna. Acompáñennos. John Maynard Keynes fue uno de los economistas más influyentes del siglo XX. Keynes destacó por sus grandes aportes a la macroeconomía y a las políticas económicas del gobierno. Keynes nació en 1883 en Cambridge, Inglaterra, de padre economista, lo que influyó por su interés en esta materia. Keynes estudió en la Universidad de Cambridge, en la que posteriormente se convertiría en profesor. Keynes desafió las teorías clásicas económicas con su gran obra llamada La Teoría General del Empleo, el Interés y el Trabajo. A través de una selección cuidadosamente curada de imágenes, exploraremos los momentos claves en la vida y el legado de este brillante economista, cuyas ideas han dejado una marca indeleble en la historia del pensamiento económico. Destacamos la frase "a largo plazo todos estaremos muertos", palabra pronunciada por Keynes en el contexto de sus reflexiones sobre la planificación económica a largo plazo. Trasciende el ámbito de la economía para ofrecer una poderosa meditación sobre la naturaleza misma de la existencia humana. En un mundo obsesionado con el futuro, con la acumulación de riqueza y poder, esta frase nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de vivir plenamente en el presente. De John Maynard Keynes destacaremos tres de sus obras fundamentales que han tenido un impacto duradero en la teoría económica y en las políticas públicas. Tenemos la Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. Esta obra fue publicada en 1936. Esta obra es uno de los pilares de la teoría económica moderna. En ella, Keynes presenta su análisis revolucionario sobre el funcionamiento del sistema económico, proponiendo políticas para combatir el desempleo y la recesión a través de la intervención del gobierno. Otra de sus obras fundamentales son Las consecuencias económicas de la paz. Esta obra fue publicada en 1919 y fue una crítica devastadora del Tratado de Versalles y sus repercusiones económicas en Europa tras el final de la Primera Guerra Mundial. Keynes argumenta que las duras condiciones impuestas a Alemania llevarían a una inestabilidad económica y política, anticipando así eventos como la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. También tenemos Ensayos sobre el dinero y el interés. Esta colección de ensayos fue publicada en 1930, aborda temas claves en la teoría monetaria y financiera. Keynes examina la relación entre el dinero y el interés y la inversión, contribuyendo significativamente al desarrollo de la teoría económica. Estas tres obras son fundamentales para comprender el pensamiento de Keynes y su influencia en la economía moderna. De John Maynard Keynes destacaremos tres de sus obras fundamentales que han tenido un impacto duradero en la teoría económica y en las políticas públicas. Tenemos la Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. Esta obra fue publicada en 1936. Dentro de las líneas generales de pensamiento keynesiano, tenemos que Keynes siempre abogó por la intervención del gobierno en la economía como una manera de combatir el desempleo y estimular el crecimiento económico. Él creía que la demanda agregada, es decir, la suma de la demanda de los consumidores, las empresas y el gobierno, era fundamental para determinar el nivel de producción y empleo en la economía. Por lo tanto, Keynes consideraba necesario que el gobierno aplicara políticas fiscales y monetarias activas para estimular la demanda agregada cuando la economía se encontraba en una etapa de bajo empleo o de recesión. Esto implicaba, por ejemplo, que el gobierno debía o aumentar el gasto público o, en su defecto, reducir los impuestos para impulsar la demanda agregada y de esta manera lograr un mayor nivel de actividad económica y empleo.
Las principales contribuciones de John Maynard Keynes al estudio del capitalismo fue el cuestionamiento del laissez-faire. Keynes desafió esta idea clásica, la cual decía que el libre mercado, sin intervención estatal, conduciría automáticamente al pleno empleo y a la estabilidad económica. Argumentó que la demanda agregada, la suma de lo que gastan hogares, empresas y gobiernos, era el principal determinante del nivel de producción en periodos de recesión. La demanda agregada podía caer a un nivel demasiado bajo, lo cual generaba desempleo y estancamiento. También Keynes planteó e introdujo el concepto del multiplicador, que explica cómo un aumento inicial del gasto público o privado puede tener un efecto multiplicador en la producción y en el empleo a lo largo de la economía. También planteó la teoría del ciclo económico. Desarrolló una teoría del ciclo económico que explicaba cómo las fluctuaciones en la demanda agregada podían conducir a periodos de auge y recesión. Su teoría sugería que el gobierno puede utilizar políticas fiscales y monetarias para suavizar las fluctuaciones del ciclo económico y promover la estabilidad económica. También Keynes planteó unas ideas sobre el papel del gobierno. Sostenía que el gobierno debía intervenir en la economía para estimular la demanda agregada cuando fuera necesario. Esto podía ser a través de políticas fiscales como el gasto público o la reducción de impuestos o políticas monetarias, como la expansión del crédito por parte del Banco Central. Tenemos entonces dos principios claves que Keynes le atribuye al capitalismo. Uno de ellos es la importancia de la demanda efectiva y el otro la incertidumbre al funcionamiento del capitalismo como tal. Dicho lo anterior, podemos decir que Keynes enfatizaba en que la demanda efectiva y la incertidumbre son principios fundamentales para que el sistema capitalista funcione. Esto lo llevó entonces a defender la necesidad de que el Estado interviniera a través de políticas monetarias y fiscales activas para que se estimulara la demanda y de esa manera hacer frente a los problemas de desempleo o de recesión. Fundamentos o planteamientos básicos que sustentan el capitalismo para Keynes. Uno de ellos es la propiedad privada y el libre mercado. Keynes creía en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado como elementos fundamentales del capitalismo. Consideraba que el sistema de mercado basado en la competencia entre empresas era el mejor mecanismo para generar eficiencia y estimular la innovación. Otro importante fue la distribución del ingreso. Keynes era consciente de que el capitalismo podía generar desigualdades en la distribución del ingreso, aunque no era defensor de la redistribución radical de la riqueza, sí creía que el gobierno debía tomar medidas para reducir la pobreza y garantizar un nivel de vida decente para todos los ciudadanos, lo cual nos da el siguiente fundamento, que es el rol del gobierno. Keynes no era un defensor de las ideas del laissez-faire, es decir, no creía que el gobierno no debía intervenir en la economía. De hecho, consideraba que el gobierno tenía un papel importante que desempeñar en la regulación de los mercados, la provisión de bienes y servicios y la estabilización de la economía. Fundamentos o De allí la necesidad de Keynes abogar siempre por una regulación y participación activa del Estado en la economía. Keynes siempre consideró que el gobierno debía intervenir para corregir esas fallas del mercado y estabilizar la economía y garantizar una distribución más equitativa de los recursos y los beneficios económicos. Acerca de la perspectiva de Keynes sobre el capitalismo y sus finalidades, podemos decir que él tenía una visión un poco matizada sobre el sistema capitalista, porque por un lado reconocía que el capitalismo podía ser como ese medio eficaz para mejorar el bienestar social y económico de la población. Keynes creía que el capitalismo, con su capacidad de generar riqueza y desarrollo, podía contribuir a elevar esos niveles de empleo, los ingresos y la calidad de vida de las personas. Consideraba también que el libre mercado y la iniciativa privada eran motores importantes para el crecimiento económico. Sin embargo, Keynes también era consciente de las limitaciones y deficiencias con referente al capitalismo. Él observaba que el sistema capitalista era propenso a generar desequilibrios, crisis económicas y desigualdades que podían afectar claramente el bienestar de la sociedad. Acerca de la perspectiva de Keynes,
En un sistema capitalista, según Keynes, la contabilidad podría centrarse en medir la demanda agregada, la inversión y el consumo, así como en evaluar el impacto de las políticas fiscales y monetarias en el empleo y el crecimiento económico. La contabilidad tendría como finalidad proporcionar información crucial para la toma de decisiones de políticas económicas y para garantizar la estabilidad y el bienestar económico. Pues en el pensamiento keynesiano, la contabilidad no solo se limita a registrar transacciones financieras, sino que también desempeñan un papel fundamental en la comprensión y gestión de la economía en su conjunto. Keynes argumentó que en un sistema capitalista la demanda agregada, la inversión y el consumo son elementos claves que determinan el nivel de actividad económica. Pues por lo tanto, pues la contabilidad debería centrarse pues precisamente en medir estos aspectos, así como también evaluar las políticas fiscales y monetarias en el empleo y el crecimiento económico. Dicho esto, la contabilidad económica en este sentido, pues hablando pues de las políticas fiscales y monetarias, donde pues son herramientas importantes, la contabilidad debería proporcionar información detallada sobre cómo estas políticas afectan a variables como el empleo y el crecimiento económico, lo que permite a los que son responsables de la formulación de políticas tomar decisiones informadas. Con la manera como este autor concibe el capitalismo, estamos de acuerdo con los siguientes aspectos. El primero de ellos es que Keynes ofrece un enfoque equilibrado que reconoce tanto los beneficios como las limitaciones de este sistema capitalista. Por un lado, Keynes concede que el capitalismo puede ser un poderoso motor de crecimiento y desarrollo cuando éste funciona adecuadamente. Además, estamos de acuerdo con que la libre empresa, la iniciativa privada y la búsqueda de beneficios pueden ser fuentes que estimulan la innovación, la eficiencia y el aumento de la productividad en una economía. Para finalizar, podemos decir que el enfoque keynesiano reconoce los beneficios del capitalismo, pero también propone una función activa del Estado para corregir las fallas de este y lograr unos resultados más justos y estables para la sociedad en general. Es un enfoque que intenta balancear los intereses del mercado y los de la colectividad. Mi opinión referente a cómo Keynes veía el capitalismo es que Keynes para su época planteó diferentes factores que ayudaron a fortalecer y hacer crecer la economía, tales como el énfasis en la estabilidad, el reconocimiento de las fallas del mercado, el papel del gobierno en la regulación y la distribución del dinero. Sin embargo, Keynes no tuvo algunos elementos en cuenta que pueden llegar a generar factores negativos, tales como la intervención excesiva del Estado, que puede llegar a generar posibles efectos inflacionarios. El enfoque keynesiano ha sido fundamental en la comprensión de la economía moderna y en la formulación de políticas económicas en todo el mundo. Keynes proporcionó un marco teórico sólido para entender las fluctuaciones económicas y las crisis, así como herramientas prácticas para abordarlas. Su énfasis en la demanda agregada, la intervención gubernamental y la importancia de políticas fiscales y monetarias activas han influido enormemente en la manera en que los gobiernos y los economistas enfrentan los desafíos económicos. También tenemos las obras de Keynes que continúan siendo estudiadas y debatidas en todo el mundo y sus ideas siguen siendo relevantes en el contexto económico actual. Además, los análisis económicos contemporáneos y los estudios académicos han profundizado en su legado, ofreciendo nuevas perspectivas y aplicaciones de su teoría a diferentes contextos económicos y sociales. Y así concluimos este episodio dedicado a explorar la vida, obra y legado de uno de los economistas más influyentes de todos los tiempos, John Maynard Keynes. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en la mente de un visionario cuyas ideas continúan resonando en el corazón de la teoría económica moderna. Gracias a todos.